Buenas tardes, mi nombre es Mendoza Ivonne. Yo les voy a hablar sobre la expropiación como limitación del derecho de la propiedad. El justiprecio o justa indemnización, el cual resulta completamente diferente a los conceptos que tenemos de precio o de compensación, pues es lo que se trata de decir el daño administrativo frente al perjuicio ocasionado. Se debe concebir entonces como la cantidad en efectivo y justa, entendida como el equivalente y de manera integral al valor que se le da a la privatización, que va a pagar ante el expropiante en cualquiera de los niveles, sea nacional, estatal o municipal, al propietario del inmueble determinado por 3 expertos certificados, con la toma en consideración de algunas variables como lo son el valor fiscal que el propietario haya declarado o aceptado tácticamente. Otro, los precios promedio de las ventas de inmuebles similares aceptados tácticamente. Los precios prometidos de las ventas de inmuebles similares realizados por los últimos 12 meses anteriores al evalúo. Las ventas o transmisiones de la propiedad afectada realizadas los 6 meses anteriores al informe. El pago oportuno y en efectivo, refiriéndose a que el Estado, frente al contexto en que se vive, a la premura del administrador en adquirir otro bien, no puede pagar con otros medios, tales como son los bonos de manera parcial, que faciliten al administrador en su derecho legal y legítimamente le asiste. Según la jurisprudencia en Venezuela, en materia de expropiación, precisada en el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Político-Administrativa mediante la sentencia del 29 de junio del 2006, expuesta por la magistrada, vista las limitaciones al derecho a la propiedad del particular, en que resulta afectado por el decreto de las expropiaciones. Las expropiaciones deben cumplirse en un tiempo razonable, sin que de ningún modo puedan pretenderse en el particular afectado se encuentre en una incertidumbre permanente o que su propiedad se vea afectada eternamente, independientemente de las razones de diversas índoles. Las fases de intervención del proceso de expropiación son: fase administrativa, comprende 2 etapas. Etapa previa, denominada declaración de utilidad pública, en la cual la Asamblea Nacional, los consejos legislativos estatales o los consejos municipales en sus respectivas jurisdicciones declaran que una obra es de utilidad pública a los efectos que se han expropiado de los inmuebles necesarios, exceptuando de tal declaratoria la conformidad al artículo 14 de la mencionada ley de expropiación por causa de utilidad pública o social, entre otras. La construcción de ferrocarriles, carreteras, autopistas, sistemas de transporte subterráneo o superficial, caminos, edificaciones educativas o deportivas, cuarteles, hospitales, cementerios, y el decreto de la expropiación dictado por el órgano del Poder Ejecutivo en los diversos niveles correspondientes al nivel nacional, al presidente o presidente de la República de Venezuela, en el estatal, el gobernador o gobernadora del estado, y en el ámbito local o municipal, el alcalde o la alcaldesa. Fase amigable, dirigida a la adquisición del bien por la vía administrativa de manera conciliada entre las partes. Es menester aclarar al frente de la conciliación hecha, se realiza una compra-venta, no sin antes haber acordado el criterio de los 3 expertos o peritos en el área para el respectivo alumno, de los cuales uno debe ser propuesto por el ente expropiante según el presupuesto por el expropiado y un tercero designado de un mutuo acuerdo en ambas partes, administrador y administrativo. Con el entendido que si al caso no de poseer acuerdos de las partes para el nombramiento del tercer experto, lo hará de conformidad al artículo 19 de Ley de Expropiación por caso de utilidad pública o social, el juez de primera instancia en el civil de jurisdicción respectiva. Ahora bien, dichos peritos o expertos deben reunir un perfil, el cual se considera en el artículo 20 de la mencionada Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social,
haber egresado de un instituto de enseñanza superior que acredite conocimientos básicos en materia valuatoria y haber ejercido la profesión durante 2 años por lo menos, y aquella persona que con antelación a la ley en comentario haya ejercido de manera habitual y por más de 3 años tasaciones de manera de expropiación. Juicio de expropiación, fase que será ejecutado por la administrativa pública en nivel de la competencia, una vez que se haya agotado el arreglo amigable, por supuesto sin resultados homologables. Esto es todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Anelia Sosa, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú, y voy a dar inicio a la asignación de actividad administrativa del Estado. A mí me corresponde hablar sobre los elementos que intervienen en la expropiación. Elementos que intervienen en la expropiación están los sujetos y el objeto. Los sujetos son un elemento subjetivo de la expropiación y se encuentran conformados por el expropiante, el expropiado y el beneficiario. El expropiante es el titular de la potestad expropiatoria y que según la ley de expropiación solo le corresponde al Estado. El expropiado es el titular de las cosas, los derechos o intereses objeto de la expropiación. La característica más importante es que el estatus de expropiado no lo adquiere en virtud de ninguna cualidad ni circunstancia personal, sino como consecuencia de su relación con las cosas de objeto de la expropiación. El beneficiario es el adquiriente inmediato de la transmisión que se efectúa o el que, dicho de otro modo, se beneficia directamente del contenido del acto expropiatorio. Es el sujeto que representa el interés público. El objeto. La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común. Factores indispensables para que la administración pública lleve a cabo una expropiación de manera legítima. Están la utilidad pública o social, el justiprecio o justa indemnización y el pago oportuno y en efectivo. La utilidad pública o social es la única justificación para que el Estado afecte la propiedad de un particular. El artículo 3 de la Ley de Expropiación enfoca la utilidad pública hacia la ejecución de determinadas obras que procuran un beneficio común. El justiprecio o justa indemnización es la cantidad que va a pagar el ente expropiante a el propietario del inmueble, la cual según la Ley de Expropiación debe ser determinada por 3 peritos evaluadores, certificados que deben tomar en cuenta 3 elementos de obligatoria apreciación. El primero, el valor fiscal que el propietario haya declarado aceptado tácitamente. El segundo, los precios promedios de las ventas de inmuebles similares realizadas a los últimos 12 meses anteriores al evalúo. Y 3, las ventas o transmisiones de la propiedad afectadas realizadas los 6 meses anteriores al informe. Por último está el pago oportuno y en efectivo, que se refiere a que el Estado no puede pagar con ningún bono de su emisión o permutarlo por otro bien, ni tampoco realizar pagos a plazos o pagos parciales, y solo debe entregarle el dinero al propietario en caso de arreglo amigable o al tribunal en juicio expropiatorio. Como referencia jurisprudencial tenemos la sentencia del 1 de noviembre del 2001, que declara lo siguiente: que no tiene competencia para el conocimiento de la demanda de amparo constitucional que hincó el ciudadano Luis Otilio Díaz Martierenas, apoderado del ciudadano Giovanni Desiderio Santanelo, contra la decisión que dictó el juzgado primero de primera instancia en lo civil y mercantil de la circunscripción judicial del Estado Monaga, que compete a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La fundamentación legal de la decisión se encuentra en el artículo 23 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública social, que establece lo siguiente: el juez de primera instancia en lo civil de la jurisdicción de la ubicación del bien conocerá de los juicios de expropiación y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones. Conocerá en segunda instancia el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa. Y también el artículo 26, numeral 9 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que dispone lo siguiente: es de la competencia de la Corte, en sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como más alto tribunal de la República, conocer en apelación de los juicios de expropiación. Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 3. Vamos a exponerles acerca del caso Sidoro, expropiación por utilidad pública. Equipo compuesto por Ivonne Mendoza, Anaile Azuaje, Antonio Mendoza, Alejandro Valero y Adriana Córdoba. Lamentablemente
2 de estos compañeros no pudieron enviar sus trabajos a tiempo por razones de índole técnica. Sin embargo, estuvieron siempre pendientes de la investigación y colaborando en todo momento. Mi nombre es Antonio Mendoza y les voy a hablar del cumplimiento del marco legal en todo lo que fue el proceso expropiatorio del caso Sidor. La expropiación en Venezuela tiene rango constitucional y solo mediante un juicio o mediante una sentencia firme se pueden decretar expropiaciones y que el Estado o sus entes puedan tomar posesiones de sujetos privados, así como el pago del justiprecio de ese bien. En efecto, el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece todo el marco legal regulatorio que debe cumplirse para seguir un proceso de expropiación por causa de utilidad pública y de interés social, estableciendo todos los parámetros legales establecidos allí. La jurisprudencia a través del Tribunal Supremo de Justicia también ha sido bastante prolija en este aspecto y se ha cuidado mucho de cubrir siempre todos los aspectos legales y el cumplimiento del marco regulatorio, para de esta manera garantizarle tanto al Estado como a los particulares el proceso. En efecto, solo por causa de utilidad pública, mediante sentencia firme y pago oportuna, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, o también mediante un decreto del Ejecutivo en la cual establezca que el bien expropiarse es de utilidad pública. El marco legal de las expropiaciones en Venezuela está representado por la Constitución de la República Bolivariana, la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública, la Ley de Regularización Integral de los Asentamientos Urbanos Populares y la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. Estas restricciones a la propiedad privada en Venezuela, establecidas en la Constitución, indican o son una parte de protección tanto para el Estado como la persona que está entregando el bien. De esta manera el Estado se garantiza que está recibiendo un bien libre de todo gravamen. En el caso Sidor, mediante el decreto 6058 del 30 de abril del 2008, el presidente de la República se reserva al Estado por razones de conveniencia nacional y vista su posición estratégica la industria del hierro a la cual pertenece Sidor. De esta forma, como consecuencia de lo que establece el artículo primero, se declara la utilidad pública de la empresa Sidor y sus empresas filiales. Es una potestad que tiene el Ejecutivo de desarrollar dicho decreto. En efecto, se respeta el debido proceso. El artículo 6 del mencionado decreto establece que las personas jurídicas del sector privado que son accionistas de la empresa expropiada dispondrán de 60 días para acordar términos y condiciones de una posible participación en el caso de que quieran. Asimismo, se establece una comisión técnica compuesta tanto por representantes del Estado como del sector privado involucrado a los fines de acordar el justiprecio del bien. Esta comisión durará 60 días en sus funciones. Como conclusión, podemos decir que durante todo el proceso de expropiación de Sidor se cumplió y se respetó el ordenamiento jurídico establecido a tales fines. Si bien la empresa no cobró dentro de 60 días,